Buenas, estamos hoy en un nuevo programa del Club de los Poetas Muertos. Hoy la gran protagonista es Manoli Torres Díez. Ella es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, Pedagogía, por la Universidad de Murcia y también es especialista en trastornos del lenguaje, logopedia, por la Universidad de Valencia. Diplomada de progrado de trastornos específicos del lenguaje. Tiene el curso de especialización en terapia miofuncional. Un curso de especialización también en rehabilitación de los trastornos afásicos. Un programa de progrado en neuropsicología clínica. Experto universitario en desarrollo de la inteligencia e intervención en capacidad superior por la Universidad Camilo José Cela. En cuanto a su experiencia laboral, tenemos que decir que ejerció de la especialidad de logopedia y pedagogía en diagnóstico e intervención en consulta privada desde el año 1991. Hasta julio de 2020 continuó con dicha actividad en el Centro Fonosalud, ubicado en Elche. Directora pedagógica de la empresa IT Nearlink, dedicada al diseño pedagógico, coordinación del desarrollo de software educativo y entornos virtuales de aprendizaje, EVA, y diseño y ejecución de planes de formación desde 2002 hasta 2019. Actualmente sigue dedicada a la práctica clínica de la logopedia, centrada casi exclusivamente en el área de la tartamudez de forma online y presencialmente en el Centro Psicológico Pirámide en Elche. Ha realizado varias investigaciones, como son la elaboración del algoritmo de toma de decisiones en derivación para pediatras en niños que comienzan a tener disfluencias, Escobar y Torres, noviembre de 2020, presentado en la jornada organizada por la Fundación Vitas y la Fundación Española de la Tartamudez en diciembre de 2020. Y la otra investigación es el proceso de validación y fiabilidad del algoritmo para la toma de decisiones en la consulta de pediatría por disfluencia o tartamudez, Escobar, R. y Torres, por parte de los centros Vitas y en colaboración con la Fundación Española de la Tartamudez en enero de 2020. Su experiencia docente fundamentalmente se debe a los cursos de formación impartidos en la universidad, colegios profesionales, centros de formación del profesorado y otras entidades privadas que se centran en las áreas de la tartamudez, dificultades de aprendizaje como son la dislexia y en tecnologías educativas aplicadas al diagnóstico e intervención educativa y logopédica. También ha participado en innumerables ponencias y talleres en congresos y jornadas. En cuanto a sus publicaciones, aparece en Cognitiva PT, lectoescritura, programa en soporte informático multimedia para la intervención en los trastornos específicos de la lectoescritura. Electronic Journal of Research in Educational Psychology y entornos de realidad virtual en la intervención logopédica. En el capítulo 17 del Manual Práctico de Logopedia por la importancia de logopedia, de Silicon Ediciones, 2018. Manoli, con esto yo lo veo difícil que no sea una de las grandes. Vamos, tiene un historial bastante bueno. Y yo te considero una de las grandes. Bueno, yo creo que tengo muchos años
Y entonces esos años van dando para aprender mucho. Pero como has visto, en lo de las publicaciones estoy un poco escasa. La verdad que es algo que siempre tengo en mente, pero no tengo tiempo, no lo encuentro, no encuentro el tiempo porque estoy muy enfocada en la clínica y eso es yo creo que es lo principal de mi ocupación y no tengo tiempo. Pero bueno, eso es una excusa, ¿no? El tiempo se encuentra si se busca. Desde luego para mí fue un placer cuando te conocí en las jornadas de pediatría, de la tartamudez, en las cuartas jornadas de pediatría. Fue un momento bastante histórico y a mí me encantó la ponencia que diste, de hecho. Porque Pero os echo de menos, ¿eh? Las jornadas. Es una pena que no se sigan haciendo porque éramos como una compañía de sí, teatro al sí, sí, final, sí. que íbamos de ciudad en ciudad compartiendo los conocimientos sobre tartamudez y sobre todo las experiencias, porque al ser de la fundación pues era un acto muy humano, aunque era profesional y científico también, pero era sobre todo muy humano. Pues la verdad que sí. Comenzando con la entrevista, lo primero que me gustaría preguntarte sería, ¿qué te llevó a ser logopeda? Bueno, uy, la historia es un poco larga, pero como has visto en mi currículum, yo soy de formación pedagoga, ¿vale? Yo estudié pedagogía porque en mis años no existía la logopedia. Ah, ¿Y por qué estudié pedagogía? Porque yo quería dedicarme a lo que era la educación especial. Ese era cuando yo cumplí 18 años, quería dedicarme, quería estudiar, me diera da igual la carrera que fuera, educación especial, no tenía tampoco ningún, si era en qué área concreta, educación especial, eso es lo que yo quería estudiar. Y entonces vi que en pedagogía estaba ese área de educación especial, pedagogía terapéutica, y ahí me apunté. Y en las prácticas de cuarto de carrera, me las hice en un colegio que había justo pegado a la facultad, un colegio en Espinardo, que era de discapacidad auditiva, ¿vale? Y entonces me metí en la logopedia por el déficit auditivo. Y ahí ya me empezó a gustar la logopedia y dije, uy, yo quiero profundizar en este área y me cogí las optativas de lenguaje y empecé a hacer cursos de formación, pero casi todo para niños y niñas, bueno, con personas con un déficit auditivo. Aprendí algo de lengua de signos, pero luego, para que veas el mundo, luego no he trabajado con niños ni con sí, sí. personas. Y entonces empecé a hacer cursos y cuando estaba en cuarto y en quinto de pedagogía y ya decidí que quería seguir profundizando y me cogí el mapa y dije a ver dónde hay másters de logopedia y se hacía la segunda edición en Valencia, ¿vale? Entonces ahí me fui a Valencia. Primero era la primera edición que era de 2 años, porque antes era de un año. Entonces hice la edición de 2 años y luego ampliaron a otro año más para que tuviéramos más o menos el mismo número de horas de la diplomatura. Claro. Pero entonces ahí es donde yo, por eso, pero fue por el inicio de la especialización en pedagogía. ¿Te consideras una pionera en la tecnología aplicada a la logopedia? Mm, por lo menos sí que ha sido un foco de mi trabajo y siempre lo he tenido en mente. Cuando yo monté mi consulta privada, que prácticamente no existían ordenadores, yo ya me compré el ordenador ya no sé, como es la IBM, IBM. el IBM, que ahora ya ni existe, con el programa SpeechWeaver. Acuerdo que era un programa para trabajar que analizaba la voz, la frecuencia, la intensidad con juegos. Y me lo compré casi nadie, valía un pastón.
me gasté porque pensaba que eso era una buena herramienta. Entonces sí que me he ido siempre enfocando en utilizar la tecnología en mi terapia y en profundizar en ella. Y luego también, por supuesto, he estado muchos años como directora pedagógica de una empresa de desarrollo de software Claro. y estuve trabajando para el desarrollo de cognitiva lectoescritura y luego cognitiva matemáticas, que eran dos programas para el aprendizaje y la intervención en dificultades de la escritura y de las matemáticas, que muchos colegios la utilizaron. La administración, por ejemplo, en Extremadura, se llamaba allí laboratorios virtuales de lectoescritura. Entonces ahí sí, están muchos años. Y luego también en el área de la realidad virtual y para trabajar con personas que tartamudean. Es decir, que pionera, no soy tan pionera, pero sí que tengo un especial interés y en la realidad virtual sí que quizá pueda ser una pionera. Sí. Y ahora después hablaremos de realidad Sí. virtual. Eh, ¿Qué beneficios tiene el uso de la tecnología en la intervención de la tartamudez? Bueno, vamos a ver. Una cosa es lo que yo sueño y otra cosa es la realidad. En la realidad, efectivamente. ¿Vale? Entonces, ¿de qué disponemos realmente hoy en día? Pues no disponemos de casi nada porque lo que hay de programas están en inglés. Casi todo el software que hay está en inglés. Y entonces no lo podemos utilizar. Tenemos, efectivamente, sí, la retroalimentación auditiva demorada, que eso es una tecnología muy antigua, que no es nada novedoso, es que se retarda, ¿no? Que la persona escucha con retardo su propia voz y se modifica la frecuencia, el pitch, el tono de la voz. Entonces, esa es una tecnología que existe, se puede utilizar. Yo la utilizo muy poco, antes la utilizaba más y que no podemos considerar que es la píldora de la solución. Se puede utilizar para entrenar el habla un poco más lenta, que empiece, pero toda una Entonces, intervención, toda una intervención no se basa en esa tecnología. evidentemente, ¿Mm? evidentemente. Pero que tiene, al fin y al cabo, tiene beneficios positivos, ¿no? Ya, El utilizar la tecnología, aunque sean sí, pocos, ¿no? sí, pero si tuviéramos más Hombre, oportunidades, claro, más recursos, por ejemplo, porque luego el Benetalk, que yo lo he utilizado porque he participado un poquito también colaborando, que es otra aplicación donde lleva, sobre todo, es un feedback visual para ver la velocidad, pero al mismo tiempo es un programa donde te dan ayudas y orientaciones, no solo en la parte motora del habla, sino también consejos y orientaciones sobre todo lo que es la experiencia de la persona que tartamudea, cómo enfrentarse a las situaciones, entonces, ¿qué resulta? Que esa herramienta yo la he estado utilizando, pero es en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que es la parte donde el paciente o la persona que tartamudea que va a utilizarlo y tiene que leer, tiene que comprender todas esas orientaciones, todo eso está en inglés y no se ha traducido al español. Y de ese estilo hay varias aplicaciones, pero no hay ninguna en español. Luego hay otro programa que me gustaría que estuviera en español y estoy deseándolo, que es para niños, y que también hay actividades para el control de la velocidad, tiene un feedback en trabajo de modelado de la fluidez, pero también luego con actividades de mindfulness, pues está en inglés y tampoco está traducido y claro, como tiene que reconocer el habla, no no puede, sirve claro. no podemos. Entonces, no tenemos apenas nada en castellano, nada que podamos utilizar en el día a día. Es así, de triste. Claro. ¿En qué áreas se puede incorporar la tecnología, a tu punto de vista? Bueno, desde mi punto de vista, Desde la tu punto de vista. tecnología que me gustaría tener, que no tengo, Sí, vale.
Sobre todo, a mí me gustaría tener una herramienta que permitiera el análisis del habla, aunque no es la parte ahora fundamental en el diagnóstico, pero para la parte del diagnóstico, para la intervención. De acuerdo. En el reconocimiento de lo que es el análisis del habla, que pudiéramos tener directamente un análisis sin tener que hacer transcripciones, que reconociera el número de disfluencias, qué tipo, etcétera, y que te diera ese registro para poder tener cuantificado y a nivel, bueno, un análisis cualitativo y cuantitativo de la parte de los comportamientos primarios, de lo que vemos en el habla, de cómo es el habla. ¿De acuerdo? Y luego, efectivamente, herramientas que nos sirvieran para que el paciente, que la persona, o el paciente o cliente, como le queramos llamar, pudiera entrenar desde su propia casa con una supervisión. De acuerdo, porque ahora puedo hacer actividades, yo le puedo mandar, pero a mí me gustaría tener ese feedback, esa información donde yo pudiera analizar qué hace en los momentos, si estamos entrenando tal estrategia o técnica, y la tiene que aplicar en casa, pero luego también fuera de casa, poder recibir esa información sobre cómo ha ido ese momento de práctica diaria. Eso para mí es fundamental. Claro que en todos los ambientes pues puede haber esa coordinación. Sí, efectivamente. Y tú tengas ese conocimiento de lo que ha hecho en casa, pues sea el más correcto. Sí, ese registro para poder llevar efectivamente un registro de la actividad y también pues que él pudiera registrar y me llegue directamente cómo se ha sentido, qué dificultades ha tenido a la hora de enfrentarse a la situación comunicativa, etcétera. Y eso me llegara directamente, no con un papel o que me lo escribe, sino directo, algo, un registro directo y una supervisión directa. Claro. ¿Qué plataformas existen con bases de datos de muestras de pacientes? En español ninguna. Ninguna, ¿no? Claro. En inglés sí, el Fluency Bank y algún otro que sí que puedes acceder, pero en español ninguna. Y esto es un problema porque podríamos tener muestras, un banco de muestras, tanto no ya para, sobre todo para el proceso de aprendizaje, ¿de acuerdo? En la formación del logopeda, donde pudiera tener ya muestras de voz, donde los pudiera analizar. Entonces, todo eso sería interesante tanto en la formación como en la investigación. Es que el idioma es un déficit añadido a lo que es la prueba en sí, claro. Sí. Efectivamente. Ahora están trabajando bastante multinacionales, Google, Apple, en recoger muestras de personas no solo que tartamudean, sino que tienen un patrón de habla diferente por diferentes trastornos, ya puede ser un trastorno, una disartria, ¿para qué? Para la accesibilidad del habla, porque Siri, Alexa, etcétera, no entienden a las personas que tienen un patrón distinto y entonces se está trabajando en ese sentido. De hecho, hace 2 semanas se pusieron en contacto conmigo una empresa que tiene que empezar a trabajar en este tema y necesitaba personas que tartamudean para poder empezar a trabajar en registrando para poder llegar a tener un banco que facilite ese análisis con los procedimientos ahora de inteligencia artificial. ¿Vale? Pero bueno, como se está haciendo, yo creo que al final eso le dará sus frutos. Tiene que dar fruto, claro. Es evidente. Claro. Lo que hace falta es que aunque sea lento, pero dé fruto. Eso es lo que hace falta. No va uno, ¿eh? Vale, bien. Sí. ¿Qué recursos existen para facilitar el conteo? Uy, mira, nuestra
mi amiga y experta y magnífica profesional de la tartamudez, y es gratuito. Efectivamente, tenemos la calculadora de Raquel Escobar. Si vamos a su página, podemos acceder. Y prácticamente esta calculadora es lo mismo que otras aplicaciones que podemos encontrar y que a lo mejor pues nos podemos descargar por algún euro. Entonces, la utilización lo que pasa que es la que es. En vez de hacer un conteo Claro, manual, pues lo vas haciendo apretando por tipo de disfluencia, pero tienes que estar escuchando. A mí me gustaría que eso fuera automático. efectivamente. ¿Eh? Sí que es cierto que algo nos facilita, en vez de estar, porque luego ya nos saca toda la gráfica con el porcentaje de palabras tartamudeadas y no tartamudeadas y el tipo, si es bloqueo, prolongación o repetición. Y ya pues nos los da en unos gráficos y bueno, pues algo es algo, pero entonces yo recomiendo la de nuestra compañera porque nos la ha puesto a disposición de todos. Muchas gracias, Raquel. Eso es maravilloso, porque el hecho de compartir los materiales, eh, habiéndolo creado, pues la verdad es que está muy bien. Porque ya que se crea, el hecho ya de ponerlo a disposición de todo el mundo está genial. Una pregunta que yo no sé si te han hecho alguna vez, pero bajo tu punto de vista, ¿qué es la realidad virtual? Pues la realidad virtual es un entorno tecnológico que nos permite experimentar sensaciones lo más cercana posible al entorno real. Es decir, en vez de enfrentarse directamente a una situación comunicativa real, pues es una simulación. Es un sitio más seguro donde se puede llevar esa práctica e ir acercándonos poco a poco por esa desensibilización sistemática, progresiva, a sentirnos cada vez más seguros, perder ese miedo, reducir la ansiedad en las diferentes situaciones comunicativas. Es Entonces, decir, la realidad virtual no se utiliza solo en el ámbito de la tartamudez, sino que se lleva utilizando mucho tiempo en la psicología para todo lo que es fobias y sobre todo también, y existen muy buenos programas, pasa que también están en inglés, para el habla en público, porque la fobia más numerosa es hablar en público. Y aparte es una destreza que cada vez se valora muchísimo en el ámbito empresarial y profesional. Entonces, pues se han desarrollado bastantes entornos para mejorar las competencias de habla en público y bajar el nivel de ansiedad que pueda causar. efectivamente, el pánico escénico es una de las dificultades muchas veces que nos encontramos. Claro. Entonces, si una persona que en principio puede tener, no tiene dificultades en lo que es el habla o el lenguaje, añadamos una persona que es una persona que tartamudea, que ya se siente, él se siente muchas veces pues inferior en sus capacidades comunicativas, que le genera ya de por sí cualquier situación comunicativa un nivel de ansiedad altísimo. Entonces, claro, hablar en público es uno de los retos más exigentes para las personas que tartamudean. Y no solo para la gente que tartamudea, sino para el público en general. Claro, pero digo que añádele, En- si para cualquiera Hombre, es... claro, claro, si ya para uno le cuesta y no tartamudeo, concretamente para las personas que tartamudean, es el doble de dificultad. Sí, sí, Claro. efectivamente. Eh, ¿Se puede, mediante la realidad virtual, valorar cómo es la tartamudez en diferentes entornos?
Ahí está la clave, pero tenemos que tener, está también otro colega, Gonzalo Leal, también desarrollando un programa también de realidad virtual, que este es más bien también de, de realidad virtual para evaluación e intervención. Entonces, el problema de la tartamudez es que, a diferencia de otras dificultades de habla, es muy variable. Porque si yo tengo una disartria, más o menos siempre es igual, o no pronuncio tal fonema o este otro, es igual en cualquier contexto. Pero la tartamudez, yo puedo estar hablando con una persona que tartamudea y no apreciar disfluencias atípicas, es decir, bloqueos, repeticiones, y luego en diferentes contextos comunicativos que sí que aparezca el tartamudeo. Entonces, esa variabilidad es lo que nos hace muy complicado la evaluación. Así que si yo tengo una herramienta que me permite seleccionar diferentes entornos, imagínate, pues ir a comprar, estar en un bar, estar hablando en una reunión o en una entrevista de trabajo, yo puedo valorar o respondiendo a una pregunta en la calle, puedo valorar, aunque no sea real 100%, cómo puede aparecer o el más o menos la tartamudez en los diferentes contextos, por supuesto, porque igual en consulta es muy fácil para muchos, excepto personas que tengan una tartamudez bastante severa, que en el habla se aprecien muy pocas disfluencias. Es fácil que ocurra eso, ¿eh? ¿Qué aplicaciones o dispositivos existen para aquellas personas que tartamudean? Es lo que he comentado, dispositivos hoy en día y aplicaciones que podamos utilizar ya hay. Puede haber 4 o 5 programas, aplicaciones, pero todas están en inglés. Lo único que podemos utilizar es la retroalimentación auditiva demorada. De eso hay bastantes aplicaciones, unas mejores y otras peores. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo único, realmente no tenemos. Y luego sí que hay y entornos de realidad virtual nos pasa un poco lo mismo, ¿eh? Claro. Sí, me estabas comentando, Manuel, de la realidad virtual. Sí, efectivamente yo empecé a utilizar un programa de realidad virtual que se llama Sayus, que lo podéis encontrar directamente en la empresa o incluso en TEA, creo que lo tenían en su página, que no está pensado para personas que tartamudean, está pensado para personas que tienen diferentes tipos de fobias, de miedos. Entonces, ahí por eso hay unos escenarios de las arañas, para aracnofobia, para la claustrofobia. Y entonces, bueno, pues yo utilizaba el de la ansiedad social, que es una situación en un bar, ¿vale? Que hay que pedirle al camarero, estar hablando ahí, y luego los escenarios que tenían para habla en público. ¿Sí? Entonces, esto es con la herramienta que yo empecé a trabajar. Y ahora ya no utilizo esta herramienta porque tengo un hándicap. Eh, yo trabajo sobre todo online. Yo tengo ahora el trabajo sobre todo mío es online. Entonces con online no puedo trabajar con la realidad virtual. Tengo pocos pacientes en presencial. Entonces de esos pacientes, muchos tengo pequeñitos que no puedo utilizar la realidad virtual y eso pues el coste económico que supone para 1 o 2 pacientes que pueda tener para poder utilizar este entorno no me sale a cuentas, ¿no? Y otro entorno con el que estoy empezando, pero me pasa lo mismo en el sentido de que tengo muy pocos pacientes ahora presenciales, es el WIZ-RV, que lo ha desarrollado una persona, un ingeniero de Reino Unido, que se llama Gareth Walcon, es una persona con tartamudez y está desarrollando este entorno de realidad virtual para personas que tartamudean o que puedan tener otras dificultades del habla y necesiten trabajar en diferentes situaciones comunicativas. Entonces estoy explorando un poco, pero cuando empecé todavía estaba él muy en proyecto, daba muchos errores y eso pues con los pacientes
cuando estás en una sesión y que dé un error, que no lo puedas, pues bueno, tampoco puedes trabajar así. Entonces, ahora que parece que ya está en un proceso más avanzado, quiero volver a empezar a utilizarlo, pero ¿para qué sucede? Que tiene muy pocos todavía entornos, ¿no? Tiene un entorno como si fuera de una clase y otro como si fuera de un bar, ya no tiene más entornos, pero bueno, pero por ahí hay que empezar. Entonces, quiero volver a ponerme en marcha con la utilización de la realidad virtual que la tenía un poco en stop, en suspenso, ¿vale? Temporal. ¿Y cuál es el próximo objetivo que te han marcado? Pues mira, el próximo objetivo, volver a retomar lo de la realidad virtual, eso es objetivo a corto plazo, porque lo tenía aquí y en suspenso, quiero volver a retomarlo y empezar a trabajar. Y ir experimentando y colaborando. Y realmente mi próximo objetivo al día es aprender más, cada día más, y seguir formándome, aunque yo de cursos de formación quiero seguir formándome porque salen muchos métodos y me gusta conocerlos, entonces digo, bueno, pues me gustaría conocer este método, otro, y siempre está el mismo problema, que son métodos extranjeros, que no tienes mucha accesibilidad a la formación, pero sí profundizando más en qué hacen las otras personas y para mejorar mi práctica clínica. Yo me centro en querer hacerlo lo mejor posible con cada persona que tengo en mi consulta y con sus familias. Y creo que con eso ya tengo suficiente, ¿eh? Y seguir colaborando con las asociaciones y fundaciones de tartamudez de aquí. Sí. Ahora, en la fundación, me duele con todo el corazón decirlo, la Fundación Española de Tartamudez está también en un impasse y que está un poquito como parada, latente, y está mucho más activa la Asociación Catalana de Tartamudez, con la que estoy colaborando en talleres de formación, y vamos a hacer uno muy interesante en julio, presencial, que todo lo que hacíamos online, donde vamos a ser 3 profesionales, Clara Gutiérrez, Blanca Pescador y yo, con talleres prácticos allí en Barcelona, un viernes y sábado, el primer fin de semana de julio. Y bueno, pues yo creo que va a ser una experiencia bonita. Colaborar, dar a conocer y divulgar la tartamudez en diferentes foros, en la escuela, en la sociedad, y colaborar con las asociaciones. Esos son mis objetivos. Sí, porque yo creo que de las veces, vamos, una de las primeras principales dificultades que muchas veces se tiene es que ante una persona con dificultades en tartamudez, muchas veces tiene problemas de tartamudez, es que no sabemos cómo actuar. Yo creo que es una de las principales dificultades por las que nos encontramos, porque no la dejamos hablar y precisamente ahí es donde está el mayor error. Efectivamente, se necesita mucha concientización, divulgación, sensibilización. Y cuando yo trabajo en mi consulta con las personas que tartamudean, ellos se sienten muchas veces agredidos por esas conductas, pero también yo le intento hacer ver que es el desconocimiento. Muchas veces no es que la Efectivamente, persona quiera dañar, quiera hacerles daño, sino a lo mejor si les acaba la palabra es porque creen que están ayudando. Muchos de los comportamientos la persona lo hace porque cree que ayuda, porque sufre con él cuando le ve hablar. Entonces, se comporta así. O porque nuestro ritmo de habla es muy rápido y entonces nos pisamos unos a otros. Y es más desconocimiento que intención, ya, de hacer mal hacia a la persona que tartamudea, en la mayoría de las ocasiones. sí. Sí, Yo soy de los que piensa que lo importante es el mensaje, no sí, el cómo lo dice. claro. Y es así. Lo que pasa que, y eso es lo que intentamos,
que en las sesiones de logopedia, y me gustaría dejar bien claro esto, no, el logopeda no solo trabaja lo que vemos en el habla, la parte de motora del habla, la fluidez, no, 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 no. Trabajamos mucho más, que es un poco un rol de psicólogo, vale, efectivamente hay mucho de asesoramiento, de apoyo en esas experiencias, en esas emociones. Y para mí, el éxito de una terapia con un niño pequeñito, cuando empezamos desde pequeños, porque de adultos ya a veces eso es muy complicado, es que no necesite luego una intervención psicológica específica Efectivamente. para, porque ha desarrollado una ansiedad social, un miedo, un rechazo. No, 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 no. Si se hacen las cosas bien y se hace desde pequeños, el objetivo fundamental es conseguir la máxima fluidez, la que sea, pero sobre todo la aceptación de esa forma diferente de hablar y que su autoconcepto comunicativo no se vea disminuido, que se sienta con fuerza, con capacidad comunicativa, a pesar de que pueda tartamudear. Eso es lo objetivo. Es que también pienso yo que muchas veces pensamos que el individuo se tiene que adaptar a nosotros. Y es la sociedad la que se tiene que adaptar al individuo. Sí, efectivamente, efectivamente. Y, y es el comprender que hay personas que tienen unos patrones de habla distintos y que no les tiene por qué limitar y no tienen que ser excluidos ni menospreciados por tener ese patrón de habla distinto. Es así. Sí, la verdad es que sí, muchas veces incomprensión. El no conocer lo que tenemos, a la persona que tenemos delante y de las dificultades que puede tener. Sí. Y luego, claro, lo diferente, pues siempre a veces causa rechazo, es más fácil discriminar a alguien que no se ajusta al patrón, que supuestamente es el que todos tenemos que tener. Pero bueno, yo creo que se ha avanzado. A mí, y tú que estás en la escuela, creo que me podrás dar la razón, estarás de acuerdo conmigo cuando la escuela ya no es nada tan agresiva. Ahora estoy hablando en este caso concreto porque son para los niños que tartamudean. Antes lo pasaban fatal, incluso los propios profesores hacían bullying a los chavales que tartamudeaban, a los niños, y ahora yo trabajo con muchos maestros y hacen una labor tremenda, apoyan en todo. A veces también no hacen todo lo que pueden por desconocimiento, que falta también mucha formación, pero aceptan consejos, respetan a los niños y niñas que tartamudean, y bueno, y ya no es ese contexto tan hostil como era antes la escuela, y es de muy agradecer a todos los maestros. Sí, sí, la verdad es que sí. Pues Manoli, decirte que ha sido un privilegio poder contar contigo, porque, bueno, yo te considero una de las grandes, una pionera en tartamudez y bueno, decirte que, que haya tenido un poquito de tiempo para dedicarnos en este humilde programa, es un verdadero privilegio, sinceramente. Nada, con las veces, como ya has oído que una de mis misiones es divulgar, estoy encantada de estar aquí y cuantas veces me llames, pues colaboraré contigo para que la sociedad escuche sobre tartamudez y aprenda y cada vez sea más sensible hacia las personas que tartamudean. Efectivamente. Encantado. Pues muchísimas gracias. Hasta la próxima, Antonio. Hasta la próxima.